Y si fracasa, como yo no estaba obligado, bueno, lo he hecho por hacer favor a los que comentaban que no les venía bien y tenían, bueno, en fin, algunos problemas de riesgo y tal. Bueno, arrancamos. Y para otro día ya sé que tengo que venir 11 minutos antes, pues sí. Bien. Estamos viendo el tema de novedades del sistema político y se recordará temas que etapas del estado de una serie de variables activaciones, etcétera, que van a ser habilitados de una habilidad de programa de construcción llamado GRAD. Y vimos algún ejemplo de uno de los ejemplos de los cuales se cumplía el sistema. Como lo hemos trabajado con los ejemplos, vimos que esto llevaba los partes a resolver, el modelado de la penetración y luego la implementación. En cuanto a la clase, recordad que tenía etapas y recordar aquello que iba a la salida, entrar a hacer sectores o que llegaran a solo se escribe cuando tenemos que gestionar y por defecto las variables como una cualquier tipo de otra paralelos por supuesto. De las temáticas estuvimos utilizando todo aquello que realmente como el selector no puede hablar y aquí digo ahora una cosa intentéis evitarla y es la siguiente idea. Es la idea en la cual cogemos y ponemos como salida asociada a una etapa una variable negada. Es decir, esto, imaginaos que aquí tenemos una variable de actuación A. Y lo que quiero decir es que no hay que activar A o hay que desactivarlo porque anteriormente estaba activada. Bueno, pues esto es muy común. Activa la variable A negada, ¿no? O la activas o no la actives. Pero no la puedes activar negada. No sé si me explico.
No podéis pedir que se active algo desactivándose. ¿De acuerdo? Recordad, otra de las expresiones prohibidas que tenéis que evitar. ¿Vale? Una variable de salida que se escriba negada. Eso está prohibido, ¿vale? O se activa o no se escribe directamente, va a estar desactivada, ¿vale? Bueno, no sé si el rojo lo han borronado, pero ¿que se ve bien la idea? Vale, continuamos con la parte teórica. Bien, entonces ya... Sí. Sí. A ver, esto es una expresión lógica, ¿eh? No tiene por qué ser una única variable. Es decir, nosotros aquí, asociado a una etapa, la acción que queramos indicar ahí, X, por ejemplo, a realizar, puede ser condicionado a toda una serie de fenómenos, o una combinación lógica, la que sea. R, O, C y F. Negado, por ejemplo. Todo eso. ¿De acuerdo? Es decir, aquí en las condiciones para las activaciones o en las transiciones, estas cosas que hay por aquí, pueden haber ecuaciones. Pero en las cajitas que hay aquí, que es donde se ponen las salidas a activar, simplemente se pueden invocar salidas, escribir su nombre y punto. No se puede hacer nada más. ¿De acuerdo? Vale, pues continuamos. Bien, vimos la secuencia, cómo se hace una selección de hacer una cosa u otra, cómo saltar, cómo hacer un paralelismo entre secuencias para que sean cosas a la vez. Vimos las nuevas variables propias de los graphs, que son los temporizadores, y cómo se tenían que escribir. Con T, barra, número de etapa, barra, tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Esto sigue pillando audio y todo, ¿no? Todo bien, vale. Bien. Continuamos. Acabamos de comentar el tema de los temporizadores, cómo se utilizaban, que bien los podíamos poner aquí, que servían para estar en esta etapa solo 2 segundos. T/3/2S es una señal que se pone a uno 2 segundos después de la etapa 3. Entonces, si yo quiero llegar a esta etapa, estar aquí solo 2 segundos y seguir, lo pongo así. Si quiero estar en vez de 2, 4 segundos, pues lo pongo así. Ahora bien, como condicionante de una acción de control, de una salida, su comportamiento sí que podía ser de dos formas. Uno, el primero que veis, consiste en que como esta señal se pone a 1 2 segundos después de la llegada a la etapa 1, yo llego a la etapa 1 y tengo esta salida asociada. Pero como está condicionada por esta variable, que se va a retrasar 2 segundos, esto lo que provoca es que yo llego a la etapa 1 y 2 segundos después es cuando se activará la etapa S. Durante los 2 primeros segundos no estará activa. ¿De acuerdo? Bueno, pues si esa variable, como al final, aunque tenga una letra, una barra, la letra S de segundos, aunque tenga todo eso, es una variable binaria, podemos ponerla también negada. Lo que decíamos antes, que aquí podemos poner ecuaciones lógicas. Un OR, un AND, una negación, todo tipo de operaciones booleanas. Bueno, pues esto lo que implica es que cuando llegaríamos a esta etapa, esta señal de salida S solo estaría activa los 2 primeros segundos. Y a continuación pasaría a desactivarse. Bien, bueno, vimos las reglas y estuvimos viendo este ejemplo de aquí, que lo resolvimos, y vamos a seguir ahora con otros ejemplos. Tenemos, por ejemplo, este ejemplo en el cual... ¿Qué pasa ahora? Bueno, tenemos este ejemplo de aquí. Me falta aquí una señal, un momentito.
tenemos un disco giratorio, de manera que el usuario pulsará P. Cuando pulsemos P, lo que hará el disco, que inicialmente, no sé si veis que aquí tiene como una muesca, ¿la veis? Esa muesca la detecta o bien D cuando pasamos por delante o bien C cuando pasamos por delante de C. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, lo que voy a hacer como el otro día, por ser de las primeras veces, voy a escribir aquí el proceso, el controlador y cómo es el flujo de señales, ¿vale? Fijaos, aquí tenemos un disco, el usuario tiene aquí un pulsador P y un interruptor I, es decir, al controlador le van a llegar la señal del pulsador P o del interruptor I, ¿lo veis? Tenemos que estos son detectores para saber dónde está el sistema, con lo cual esto es lo que nos lleva información desde el proceso hacia el controlador, con lo cual las señales que van del proceso al controlador, en este caso son el sensor, el detector C y el detector D. Y por otra parte tenemos que el controlador lo que tiene que decidir es la activación o no activación de cierto motor que hace girar este disco, con lo cual la señal que va desde el controlador hacia el proceso es el motor M, ¿de acuerdo? Bien, por otra parte, ahora lo que vemos también es que el sistema, cuando pasa por cierto punto, tiene que activar una señal, una bombillita, para chivar cierta información al usuario visual, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos... Vamos a ver. Con lo cual aquí tenemos la información, esta señal Q, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la idea es que cuando el usuario pulse P o I, ocurrirán ciertas cosas en cuanto al movimiento y en cuanto a archivar cierta información a Q. ¿Cómo hay que hacer esto? Cuando el usuario, bueno, dice que esto empieza en C, ¿vale? Inicialmente el detector va a estar en esta zona de aquí. Inicialmente empezamos en C y al pulsar la variable P, esto tiene que girar hasta C. Ahora bien, en todo ese giro que tiene que dar, cada vez que se pulsa P, lo que ocurre es lo siguiente, es si el interruptor I estuviera activo, en cuanto este punto de aquí pase por D, se tiene que esperar en D, ¿vale? Hasta que esté inactivo y entonces ya seguiría. Y por otra parte, cada vez que pase por D, se tiene que activar Q durante 500 milisegundos, solo por el hecho de llegar a D. ¿Está clara la idea? Bueno, pues vamos a ver cómo resolver esto. En primer lugar, recordad que había una etapa especial que era la etapa con doble trazo de inicio, que es la que teníamos que poner. Y entonces ahora lo que dice es que esto inicialmente empieza en C. Eso no se dice, porque eso simplemente es nuestra suposición de qué significa el estado inicial, la etapa inicial, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, esto se arranca en C y se espera que el usuario pulse P. Entonces, estamos ahí hasta que el usuario pulsa P. En cuanto el usuario pulsa P, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguro que lo siguiente que hay que hacer es mover el motor, porque pase lo que pase, en cuanto se pulsa P se dice que tenemos que girar. Con lo cual, lo siguiente a hacer va a ser girar. Y para eso lo que hacemos es activar el motor M. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Vale. ¿Y esto hasta cuándo lo hacemos? Bueno, pues esto, según se nos dice aquí, lo hacemos hasta llegar a D. Ahora bien, en cuanto lleguemos a D, puede que pasen dos cosas. Puede que pase o bien que estemos en una situación en la cual el interruptor está desactivado y entonces no hay que pararse, simplemente seguir en marcha, o una situación en la cual el interruptor esté activo, con lo cual hay que esperarse en esta posición D. Es decir, en cuanto llegamos a la posición D, lo que tenemos que hacer es, ¿se os ocurren ideas? Porque ahora esto empieza a ser súper abierto, ¿eh? Vamos a discutirlo un poco y llegaremos a una situación. ¿Cómo creéis que se puede resolver lo que acabamos de ver a partir de ahí?
¿Se quedan qué? Sí, bueno, a ver, ese es tu objetivo como usuario. Al pulsar P, tú lo que le estás diciendo al sistema es que dé la vuelta entera hasta volver al mismo sitio. Y los siguientes ítems te hablan de cosas que van a pasar por el medio, en todo ese objetivo global que tú buscas al pulsar P. ¿Está clara la idea? La verdad es que no sé quién ha hablado. Vale, ¿está claro? ¿Vale? Entonces, ahí pueden pasar muchas cosas. Vamos a hacer opciones para que veamos cómo interpretar y cómo maquinar un poco el escribir los diagramas. Por ejemplo, imaginemos, lo de arriba no lo pinto ya. Estamos aquí en esta etapa en la cual activamos el motor y ahora pasamos por C. Perdón, por D. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer? Habla un poco más alto, perdona, ¿eh? Poner una condición y a ver si... Vale, pero en una etapa nueva. Ponemos una etapa nueva y una condición. O sea, una condición suele ser lo que va aquí condicionando a una acción. ¿Activamos Q aquí? Aquí activamos Q. O sea, en cuanto pasamos por arriba... bueno, está ya lo mismo. En cuanto pasamos por arriba por D, vamos a una etapa en la cual activamos Q. Eso responde a la última línea. Cuando se pase por D, que se active Q 500 milisegundos. ¿Bien? ¿Cómo? Bueno, no. La activación de Q es por el hecho de pasar por D. Independientemente de que vayamos a seguir en marcha o no. Pero, ¿qué es lo que dice de Q? Que tiene que estar activo solo cierto tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Recordad las opciones. Una, podríamos poner aquí un temporizador y seguir, y que ya no esté activo Q aquí. Esa sería una opción. ¿Otra opción cuál era? ¿Os acordáis? Para limitar en el tiempo una acción, ¿qué posibilidad teníamos también? Condicionarlo a un temporizador que estuviera negado. ¿Vale? Más o menos por lo que habíais dicho. Pero para ser más formales, así. Condicionar una salida a un temporizador negado. ¿Vale? Vale. Bien. Estas dos opciones nos llevan a que cuando pasemos por D se active Q y que esa activación solo dure medio segundo. Vale. Pero vamos a ver. En paralelo o independientemente de todo esto, hay que llevar a cabo el movimiento, si es que es necesario moverse, o la espera a la activación, desactivación de I. Porque ahí dice, bueno, cuando te estés moviendo, si I está activo, espérate en D. ¿No? Con lo cual, en este caso de aquí, ¿cómo lo haríamos? En este caso, ¿vale? Por ejemplo, dice, si I está activo, espérate en D. Con lo cual, yo moveré el motor, por ejemplo, si I está inactivo, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer eso. ¿Correcto? Y cuando pase el medio segundo este, pues lo mismo, moveremos el motor si I, bueno, no me ha cabido bien, pero esta es la misma condición que arriba, ¿vale? No sé si ahora se verá muy pequeñina a lo mejor, pero esto de aquí es lo mismo que arriba, ¿de acuerdo? Los que a lo mejor no lo veis bien. ¿Vale? ¿Veis la idea? Sí, sí, estamos probándolo todo. Estamos probando todo. Entonces, ¿qué otra manera podríamos hacerlo? Ahora acabáis de comentar otra opción que sería, entiendo de lo que habéis dicho, cuando estábamos moviéndonos y llegamos a D, activamos un paralelo en el cual, por una parte, hacemos simplemente lo de la bombilla, activamos Q durante
medio segundo, pero por otra parte estamos aquí supuestamente sin hacer nada a la espera de que alguien desactive I. Porque cuando I está activo no tenemos que movernos, hay que quedarse ahí en ese sitio, en D. ¿Lo veis? ¿Vale? Hasta que alguien desactive I, momento en el cual volvemos a mover el motor. Y cuando estemos, que ya hemos parpadeado y ya se ha movido el motor, a ver, efectivamente, esto aquí siempre va a ser más lento. Esté inactivo o no esté inactivo I, es decir, nos esperemos o no nos esperemos, esto siempre va a ser rápido, porque al fin y al cabo, esto se trata de mover todo el disco y lo otro es un destello de medio segundo. Entonces lo podemos hacer así, por ejemplo, y esperarnos a volver a C, por ejemplo. ¿Lo veis? Y volveríamos al inicio. Aquí lo mismo. Aquí esperaríamos a volver a C y volveríamos al inicio. La diferencia en este caso de aquí, o en este, es que realmente eso que dice ahí de si I está activo, esperarse en D. Este canal de aquí, esta propuesta, ¿se espera en D o hace otras cosas? Imaginaos el momento en el cual aquí abajo tenemos C, aquí abajo tenemos D, esto se mueve para acá y yo ya voy por aquí. Yo voy por aquí y en ese momento activo de nuevo I. Si activo de nuevo I, esta condición es 0 y se para el motor aquí, estando ahí en medio, ¿lo veis? Con lo cual, esto, por ejemplo, lo que hace es condicionar el movimiento en sí. En toda la fracción de movimiento que tenemos justo dibujada, desde D hacia C. ¿Lo veis? Que no es lo que dice el enunciado, que dice, si I está activo, espérate en D. ¿Me seguís? Quien vaya a hablar, levantad el brazo, porque como no veo las bocas, no sé quién habla. Ah, bueno, estamos en ello. Este, por ejemplo, sí que está bien hecho. El del paralelismo que habéis propuesto. Porque nada más llegar a D, por una parte, de una parte, me preocupo de conseguir un destello en la bombilla Q y por otra parte, me preocupo de no moverme a no ser que I esté desactivada. Entonces sí que me muevo, pero solo lo miro una vez. ¿Está claro? ¿Sí? Porque si lo ponemos así condicionado, condiciona todo el movimiento. No sirve solo de me espero ahí un rato. ¿De acuerdo? Bien. En este de aquí, cuando llegamos aquí, Q podemos condicionarlo en lugar de esto. Aquí también podríamos hacer lo de el motor condicionado a que no esté ahí. ¿Vale? El problema es que esto ya hemos visto que lo que haría es un control de movimiento de toda esa fracción, que no es lo mismo que mantenerse en espera. ¿Me seguís? ¿Vale? Entonces, bueno, pues este caso no vendría bien por eso que hemos dicho. ¿De acuerdo? Lo otro que podríamos hacer, ¿vale? Esto está bien, pero tiene ese problema de que ya no es una espera en sí, sino un control de movimiento, ¿vale? Bueno, entonces, otra opción aquí podría ser que uno dijera aquí, bueno, pues vengo aquí, hago lo del destello y si está inactivo, muevo el motor. Ojo, estos son varias opciones que estamos debatiendo, no es que nada sea lo correcto. ¿Qué pasaría con esta opción de aquí? Que si nada más llegar aquí, el interruptor ya estuviera cero, es decir, no hay que hacer espera, pasaríamos de largo. Al pasar de largo, no llegaríamos a hacer el destello. ¿Lo veis? ¿Ha quedado claro? Con lo cual, la opción que sutilmente hace caso al enunciado, mientras que las otras no, es la opción en la cual hacemos que el destello y la comprobación o no de I para continuar en marcha sean procesos independientes. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, con lo cual, en cuanto llegamos a D, ahí tenemos que generar dos procesos, dos secuencias independientes. Una. Vale, ya, y ahora viene el hecho de, bueno, ahí he puesto una opción en la pizarra con más etapas. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, también con menos etapas para que veáis opciones. Es decir, yo puedo poner aquí una segunda etapa donde simplemente tengo la variable Q condicionada con un temporizador
negado, ¿vale? Para tener ahí el retardo. Y por otra parte, como hemos dicho, esto sí, aquí necesitamos una etapa, digamos, de espera, porque si no sería un control de movimiento, no una espera. Hasta que, esto de aquí movemos M y todo esto lo vamos haciendo hasta que C se active. Ojo, esto de aquí es sutil, pero es un error, ¿eh? No debería atravesar las dos líneas, ¿me seguís? Pero aquí no tengo mucho control a la hora de dibujar, perdonad. Y luego volveríamos al inicio a repetir todo el proceso. ¿Vale? Por cierto, otra errata típica, poner aquí una flecha para entrar arriba. No, eso no hay que hacerlo. Solo se pone la flecha cuando el graph se vaya a leer del revés. Dime. ¿Cuándo qué? No, la cuestión es la sorpresa de si cuando llegas a D y la I está activa, eso significa no te muevas todavía. No sigas en marcha. Pero si tú cuando llegas, la I no está cerrada, tú pasas de largo. Ahora bien, mirando el graph, uno podría pensar que aquí el motor se para. ¿No? ¿Me seguís? Pero realmente eso, en teoría, según las reglas de evolución del graph, recordad que las reglas de evolución decían, si las etapas anteriores a una transición están activas y la receptividad asociada es cierta, la transición se dispara inmediatamente. Eso es lo que decía las reglas de evolución. Con lo cual eso significa que en este caso que estamos hablando, si yo llego aquí, porque paso por D y esto es cierto, según la regla de evolución yo inmediatamente evoluciono. ¿Lo veis? Con lo cual, en teoría, yo no llego a parar el motor. ¿Me seguís? ¿Vale? Ahora bien, si esto a alguien le perturba, también se puede hacer de otra manera. Y es la siguiente. Por ejemplo, vamos a ver. Sería... Vamos a ver... Bueno, esto está bien porque no es un gran problema esto que hay que resolver, pero tiene pequeñas sutilezas que nos ayudan a entender el porqué de paralelismos, selectores, etc. Bueno, iba a poner una propuesta, si quieres esperarte. Sí. Tú cuando llegas a D, puedes irte hacia la izquierda. A D no llegas. D es una... Bueno, espera, ¿hablas del grafo o del dibujo? Vale, por eso. O sea, en el dibujo, mecánicamente, el motor sí que se posiciona en D, ¿de acuerdo? Pero en un graphet, tú no dices llegas a D, ¿vale? O sea, tú llegas a las etapas y pasas sobre las transiciones para evolucionar hasta posicionarte, hasta tener activa otra etapa, ¿vale? Vale, pues de la etapa 2 para posicionarte en C, cuando pasas de la etapa 2 para posicionarte en C, solo tienes que mandarlo de que U esté activo 2 segundos. O sea, pasas sin pasar por ninguna otra etapa. ¿Esto de aquí dices? Sí, para pasar de la, o sea, tú de la etapa 2, luego te tienes que posicionar otra vez en C. Bueno, pero hay secuencias paralelas. Esta rama de aquí es la que se encarga de, en algún momento, va a mover el motor de manera que la pieza mecánica se volverá a posicionar en C. Y entonces ya saldrás de todo esto. O sea, se tiene que cumplir las dos para poder posicionarse. Y la parte de I, sí. ¿La parte qué? La parte en la que se quedan D, cuando están D, por una parte hace un destello y por otra está aquí a la espera de comprobar qué pasa con el interruptor I. Sí, sí. De todas maneras, a ver, igual lo de la bombilla lía, porque como en realidad la bombilla se extingue, eso también lo podríamos poner así. Pero bueno, sería un poco lío. Hacer trazos paralelos y esto que se autoextinga. Es decir, esto existe, esto se puede hacer. Yo pongo una etapa
con una transición debajo, de manera que cuando esto se cumple, yo salgo de esa etapa, pero no enciendo nada ya. Simplemente eso lo apago y ya está. ¿Vale? Sería otra opción. Esto. No, esto autoextingue una etapa. O sea, tú puedes hacer un grafet así. Si tú haces un grafet así, simplemente, con una etapa inicial, esto significa que si ocurre esto, saltarás aquí, y si ocurre esto, esto se apaga solo. Se apaga para siempre. A no ser que se reinicie el sistema, y entonces, como hay un doble cuadro, vuelvas a poner a uno esa etapa. ¿Vale? Y al revés, tú puedes hacer un grafet que sea así. Eso significa que tú arrancas la máquina y luego se queda ahí para siempre. Que esto también existe para un proceso de arranque de una máquina. No sé, arranca la máquina, comprueba que hay café, que las Coca-Colas están frías, comprueba que ya está la pantalla del usuario encendida, tal. A partir de ahí, espera monedas y ves dando Coca-Colas, ¿no? Por ejemplo, para un proceso de puesta en marcha. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, hay muchas opciones para hacer esto. Con hacer alguna que más o menos cumpla con el enunciado y que os hayan surgido dudas. Eso era el objetivo de este pequeño ejercicio. ¿Hay más formas de resolverlo? Yo creo que cada año lo resuelto de una manera. De hecho, la que conforme el debate nos va llevando a que sea resoluble, pues esa es válida. Siempre que cumpla con el enunciado. Hemos visto opciones que más o menos cumplen con el enunciado, pero hacen cosas más allá que dices, bueno, el enunciado tampoco te pide eso, que tengas el control del movimiento con el interruptor, ¿no? Que era una de las opciones. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a ver. Este es más interesante todavía en cuanto a perturbar con las posibilidades. Un sistema en el cual tenemos un único pulsador para poner en marcha un motor. Con un único botón. No un interruptor. Vamos a ver, esto tampoco lo he dejado claro. En la asignatura, en este tema, vamos a decir en muchos enunciados, pulsador, botón, interruptor. ¿Vale? O sea, a esto nos referimos a... tiene que ver ya con un tema mecánico. Una cosa son los interruptores de casa, ¿no? De la luz, que tú lo tocas y coge una posición. Y lo tienes que volver a tocar para que cambie la posición, ¿no? Entonces tenemos, cada vez que lo tocamos, o posición de 1 o posición de 0, ¿correcto? Bien, en el caso de los pulsadores o los botones, como el del ascensor de casa, eso solo está uno en el instante en el que lo estás tocando. El hecho de que el botón del ascensor de casa tú lo pulses un momento y se quede ahí como una luz, eso ya es por software, porque realmente tú solo lo has tocado un momento. Es el software el que ha decidido que haya memorizado eso y te lo está diciendo por lo que sea. ¿Está clara la idea? Bueno, pues aquí tenemos un único pulsador. El pulsador es que yo pulso y vale 1 y cuando suelto vale 0. Para poner en marcha el motor y cuando vuelvo a pulsar para que se ponga 0. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a ver. La opción que se nos ocurre más clara sería esta. Y me decís si está bien o qué. ¿Eso lo veis bien? Yo estoy aquí. El usuario pulsa el pulsador, me vengo aquí y enciendo el motor. ¿No? El usuario pulsa el pulsador, me vengo aquí y ya no está encendido el motor, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, cuando yo pulso un botón, ¿no? Yo hago así y suelto, no lo cronometraba ahora mismo, pero a lo mejor estoy medio segundo, ¿no? Por ejemplo, o un segundo pulsando. Esto, ahora luego lo veremos cuando estudiemos el automata programable, es algo que se comprueba cíclicamente sin parar, de forma continua. Hay un pequeño tiempo relacionado con cómo funcionan los ordenadores, lo que se conoce como ciclo de scan, que luego lo veremos. Pero la idea es que esto va a ser así. Si yo estoy en una etapa, esta, por ejemplo, yo voy a comprobar esta transición P y diré, P está activo,
Estoy en la etapa 0 y me sale que P está activo, que sí, entonces tengo que evolucionar en la etapa 1. El hecho de estar en la etapa 1 me obliga inmediatamente a comprobar P está activo. Si P está activo todavía, porque tú aún estás pulsando el botón en esos 100 milisegundos, P estará activo, con lo cual pasaré de largo. Y me volverá a preguntar, ¿P está activo? Sí. Con lo cual será una lotería. O sea, tú pulsarás y esos 100 milisegundos, a lo mejor está dado 14 vueltas, las que sean, y acababa aquí. Y entonces se enciende el motor. ¿Me seguís? Vuelves a pulsar. Eso será otra lotería hasta que sueltes y se parará el motor. ¿Vale? Con lo cual, ¿cómo podríamos corregir eso? Yo quiero encender el motor, soltar y que el motor siga encendido y volver a pulsar para que se pare y que cuando yo suelte siga parado. ¿No? Esa es la idea. Con lo cual, eso lo vamos a hacer de esta forma. Inicialmente estamos en la etapa inicial y lo que haremos es, si se pulsa P, me voy a una etapa en la cual efectivamente enciendo el motor, porque era de lo que iba el pulsador P. Pero en cuanto el usuario suelte el botón P, es decir, mientras el usuario está pulsando esos 100 milisegundos, ese segundo, ese medio segundo, esto no se cumple. Entonces sigo ahí. ¿Me seguís? Y en cuanto el usuario suelta, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Vamos a una nueva etapa en la cual seguimos poniendo en marcha el motor. ¿Lo ves? Y entonces ahora el usuario ya no está pulsando y sigue en marcha el motor. Y ahora hay que hacer la misma historia para cuando lo vuelve a pulsar, pero apagando el motor. Entonces ahora el usuario pulsa, ¿no? Y queremos apagar el motor. ¿Cómo se apaga el motor? ¿Quién me lo dice? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué? Muy bien, perfecto. Una etapa sin invocar en las salidas al motor. Ojo, esto no existe. Simplemente no se escribe. Esta es la manera de ponerlo a cero. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto. ¿Vale? Y ahora la misma jugada. Y esto hay que seguir haciéndolo, aunque el usuario deje de pulsar P. Vale. Una cosa, aquí muchas veces ahora uno se confunde y pone aquí ya la etapa de espera. La etapa de espera siempre la tenemos arriba, la inicial. Es aquí normalmente donde uno tiene que hacer esto, que lo vamos a hacer muchas veces, para volver al inicio. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Vale, una cosa, el tema de la retransmisión, todo eso, no sé si alguien está conectado, lo está usando o no, pero bueno, está yendo bien, ¿no? Los que están aquí conectados, ¿estáis aquí en clase? ¿Sois los que lo estáis comprobando? ¿No? Vale. Vale. ¿Y por qué dice 5 personas? Ah, vale. Bueno. Vamos a ver, otro ejemplo, carros paralelos. Al pulsar P, cada carro debe moverse hasta el final de su vía y volver al principio. Hasta que no estén los dos carros en el inicio, no se hace caso al pulsador. ¿Vale? A ver, este es para que vierais cuando se utilizan trazos paralelos, pero recordad que este ya lo hicimos en las primeras sesiones en plan intuitivo. Ahora vamos a ver directamente la solución, voy a ir más rápido con este, porque lo único que tiene de gracioso es lo de los trazos paralelos. Yo vuelvo para atrás, y ya lo vimos. Y tenéis ahí la solución. Lo único que esta solución, bueno, como estábamos ahí todavía en temas introductorios, tenía pequeñas erratas. Por ejemplo, ahí faltaba el doble cuadro. Bueno, eso debería ser doble cuadro. Entonces, cuando se pulsa el pulsador P, arrancan dos secuencias paralelas. Una en la cual activo primero el motor de que el carro de arriba 1 vaya a la derecha hasta que toque B, momento en el cual activo el carro que le hace mover, activo el motor, perdón, que le hace moverse hacia la izquierda hasta que se active A, y lo mismo con el otro, y cuando los dos estén aquí, ya me voy. Ahora,
El hecho de estar los dos en estas etapas, realmente, esto de aquí puede ser AC o puede ser, por ejemplo, un 1. Un 1 sería válido, porque el hecho de estar aquí y aquí ya nos habla de que estamos en A y en C, ¿no? O solo A o solo C, en fin, en este caso es un poco redundante eso, ¿de acuerdo? La otra manera con la que podríamos salir es me muevo a la izquierda y me muevo tal, y que todo esto no estuviera. ¿Vale? ¿Lo veis? Eso también sería válido. En ese caso habría un problema, y es que el motor I1, por ejemplo, que hace que el carro este se mueva hacia la izquierda, no pararía de empujar el carro este, esta rueda no pararía de empujar ahí. Nunca. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo podemos corregir esto? Simplemente diciendo que esto lo haga siempre y cuando no haya llegado a A. Y que esto lo haga siempre y cuando no haya llegado a C. ¿Vale? Y esa sería otra opción válida. ¿Está clara la idea? Ahora bien, ¿qué opción es mejor? ¿La que está en negro o la que está en rojo? La verdad es que las dos son válidas, pero para este ejercicio y para todos, la clave para saber si un grafete está bien es, hay que seguir una regla. Y es, bueno, no hay que seguir las reglas de uso, evidentemente, pero hay que seguir una regla, y es que las etapas y las transiciones son gratis. El único coste es mover la muñeca, el boli. Y el graph.z es un lenguaje de modelado. Es decir, es un lenguaje que sirve para explicar cosas. Si por ahorrarte boli no explica las cosas, pues no parece una opción buena. Aunque sea válida, pero de cara a que tú mismo la entiendas cuando lo vuelvas a leer dentro de 20 días o el año que viene al reparar una máquina, si no se entiende, pues no va a ser una buena idea. ¿Me he explicado? Es decir, si hay que poner más etapas o más transiciones, más poco a poco y que se entiendan las cosas, pues bien, vale la pena. ¿De acuerdo? Bien. Y está bien siempre cuando a partir de un enunciado en lenguaje humano, digamos, preparáis un graph.z, está bien que luego al acabar cogéis el graph.z y tratéis de interpretarlo. No sé, ¿me explico? A ver si el graph.z te está diciendo lo mismo que pedía el enunciado. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya hemos aprendido a dibujar graph.z, que, vamos a ver, la continuación de lo que acabamos de ver hasta ahora es la sesión de problemas. La siguiente sesión de problemas es en aula, no de informática, sino en aula normal. Y en esas sesiones de problemas pondremos enunciados y los iréis resolviendo y daremos opciones de estas como antes, algunas que no son válidas para pensar, ¿no? Y corregir. Esa es la idea de la primera sesión de problemas que vamos a tener. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, lo que hacemos ahora es continuar con el temario y no quedarnos enganchados en eso que acabamos de decir, de hacer gracias, porque lo continuaremos en la sesión de problemas, ¿vale? Así que continúo con la teoría. Siguiente ítem. El autómata programable industrial. Se trata de un equipo electrónico programable en lenguaje no informático, diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial procesos secuenciales. Es decir, es donde implementaremos el graph.z este, que hasta ahora el graph.z este era como una explicación, ¿no? Lo que pasa que en lugar de escribir, cuando en vez de eso, hacíamos un dibujo que explicaba lo mismo. ¿Correcto? Eso es lo que hemos aprendido con el graph, tampoco hemos hecho nada más. Entonces, ahora es, ¿cómo podemos llevar eso a una plataforma programable que efectivamente lleve a cabo esa idea escrita de forma sistemática con ese lenguaje? Bueno, pues eso lo hace el autómata programable. El autómata programable, que lo acabamos de definir, tiene esta constitución que, si lo pensáis bien, no difiere tanto y tanto de un ordenador. Lo único que está pensado no para tener una carcasa y que le conectemos el mini jack para poner música y cosas así, sino para conectar otras cosas. Pero tiene una parte de fuente de alimentación, igual que el PC de casa o que el portátil, la batería y todo esto. El módulo CPU, igual que el ordenador, donde está la parte que realiza los cálculos, que va a la memoria, que va a ficheros y cosas así. Bueno,
Procesador de comunicaciones para conectarnos con pantallas, con impresoras, con redes locales, para intercambiar datos. Lo mismo que un ordenador. Y aquí está la clave. Módulos de entrada y salida de tipo digital, analógica, módulos remotos, módulos inteligentes, etcétera. Ahí está la gran diferencia. Ahora bien, en un ordenador también tenemos entradas analógicas y salidas analógicas. ¿Sabéis cuáles son? Entrada analógica. ¿Cuál? No, el teclado es digital, es específica. Cada tecla pues envía un mensaje o lo que sea. El micrófono. El micrófono le inyecta una señal analógica al ordenador. ¿Y qué salida analógica tienen los ordenadores? Pues la otra, el audio, para escuchar música. Esas son las dos, la entrada analógica y la salida analógica que tenemos en un PC. Claro, en un automata industrial, pues no solo hay esa, habrían muchísimas más, tanto entradas analógicas como salidas analógicas. ¿De acuerdo? Y sobre todo, para el tema de la automatización en procesos secuenciales, lo que tenemos son entradas y salidas digitales. ¿De acuerdo? Las que nos dicen si algo está o no está. Que eso sí que no lo tenemos en un símil en un PC. El poder detectar si una señal está activa o no está activa. ¿Vale? Bueno, aparte podemos ir ahí poniendo más bloques de interfaz y esto se van poniendo uno al lado del otro de forma sistemática. Detrás normalmente hay una barra conectora y tú vas poniendo. Y se amplían estos módulos de una forma muy sencilla y sistemática. Bueno, ejemplos comerciales. Tienen esta pinta que veis ahí. Uno como este, digamos que será el que veremos en la sesión de laboratorio, y esto lo veréis siempre, seguro, casi todos vosotros, cuando hagáis las prácticas externas, tanto en el grado de mecánica como en el grado de ingeniería mecánica, como en el grado de ingeniería química. ¿Vale? Esto está en todas partes en la industria y es lo que nos va a permitir pues, poner en marcha las cosas, monitorizar, etc. Los hay más grandes con más conectores, los hay chiquitines, más baratos, en función del número de entradas y salidas. Como van a tener más conectores o menos conectores, van a ser más grandes o más pequeños, van a necesitar más capacidad de cómputo o menos, etc. ¿Vale? Bueno, lo que tienen por dentro también se parece a un ordenador o un móvil. Tienen un procesador, una memoria de programa y una memoria de datos. En la memoria de programa es donde de alguna manera meteremos la información relativa al funcionamiento, es decir, algo así como el graph. ¿Vale? Luego tiene la memoria de datos, donde guardamos el valor de las variables, por ejemplo, pues si una etapa está activa o inactiva, etc. Y luego tenemos una memoria interna, donde aparece aquí un mapeado. Recordad la estructura que dijimos típica del sistema, que era, ahí va, perdón, o sea, la planta. Aquí tenemos el controlador, la planta envía la información, en fin, ponemos aquí los sensores que transforman la información física en información eléctrica o electrónica, que la llevamos al controlador, y luego, por otra parte, de él extraemos información que va a los actuadores para ponerlos en marcha y modificar el comportamiento del proceso, ¿no? Bueno, pues este hilo de aquí es el que tenemos, ¿lo veis? Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de los sensores vamos al módulo de entradas y ahí hay otra transformación. Yo el otro día dije que los sensores son capaces de transformar una magnitud física, una temperatura, una presencia, una viscosidad, un caudal, en información. Y dije que normalmente esa información era de 0 a 5 voltios. ¿Os acordáis de esa idea? Bueno, pues esos 0 o 5 voltios, que no deja de ser otra señal física, lo que pasa es que se ha decidido que sea de naturaleza física eléctrica, de todas las que podrían haber, ¿no? Pues eso hay que pasarlo a información digital, que es como trabajan los ordenadores. ¿Vale? Bueno, pues esa traducción final es lo que se conoce, lo que sale ahí como el módulo de entradas, que normalmente hay asociados unos componentes electrónicos que son los convertidores analógico-digital. ¿Vale? Bien. Que esto simplemente es, normalmente, tú coges aquí tu señal de 0 o 5 voltios y aquí lo que hay es un transistor que está en corte o en saturación en función de esa señal en voltios. ¿Os acordáis de electrónica, esos dispositivos
que al final eran electrónica analógica, pero funcionaban de una manera con saturaciones que llegaban a tener estados muy definidos. Si la entrada era muy pequeña o era muy alta, ellos eran como un interruptor, o dejaban pasar la corriente o no la dejaban pasar. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, pues ese, de alguna manera, es el principio físico de traducir del mundo analógico al mundo digital. Bueno, y lo mismo pasa del revés, ¿vale? Para los convertidores digital-analógico. Bueno, por otra parte, bueno, aquí tienen un control de periféricos para hablarse con otros autómatas, con el usuario, otros ordenadores, etc. Descripción funcional. Tiene dos modos para trabajar. Uno es el de programación, donde desde un PC le pasamos al PLC, al autómata, el programa que queremos ejecutar, pero no está controlando ningún proceso. Y luego está el modo de ejecución, donde se ejecuta el programa que le hayamos puesto anteriormente, que ya no podemos tocar, ya se queda en marcha, ¿vale? Y ese programa se ejecuta todo el tiempo mediante lo que se conoce como ciclo de scan. Ciclo de scan es que tú le pones ahí unas instrucciones y él las ejecuta y al acabar las vuelve a empezar sin que tú se lo digas. Es un programa en forma de bucle infinito. ¿Vale? Bueno, ese bucle infinito, inicialmente, cuando tú lo enchufas por primera vez a la luz, se inicializa el ordenador, bueno, pues como Windows y tal, y a partir de ahí siempre realiza ese trabajo. Hace una gestión de periféricos, procesos comunes, tal, una gestión de periféricos de ver si el usuario por el teclado ha pedido algo, alguna cosa de estas, tal, y finalmente ejecuta el programa y al acabar refresca tanto las entradas como las salidas. El refrescar entradas y salidas se refiere a esto de aquí. Es decir, aquí dentro lo que van a ver es en direcciones de memoria determinadas un 1, un 0, tal, que están relacionadas con, pues yo qué sé, aquí tenemos un detector que detecta piezas si pasan por delante o no. Bueno, pues esa información acaba traduciéndose en una celda de memoria en un 1 o un 0. ¿Vale? Y al revés, el usuario al escribir con su programita un 1 o un 0 en cierta posición, eso acaba poniendo en marcha pues algún actuador, yo que sé, abrir o cerrar una válvula, lo que sea. ¿Está clara la idea? Es decir, ahí está esa traducción. Entonces, esta traducción de lo que ha resultado mi programa, escribirlo aquí, o lo que ha pasado con mis sensores, escribirlo aquí, para que el programa pueda ir leyendo esta información. Eso es a lo que se refiere con lo de refresco de entradas y salidas. ¿Vale? Bueno. Esto, que al acabar se repite de nuevo, es lo que se conoce como tiempo de ciclo. ¿De acuerdo? Y en ese tiempo de ciclo Este tiempo de ciclo, bueno, lo definimos de aquí a aquí, suele ser cortito y, bueno, lo tenemos que tener en cuenta para procesos muy rápidos, pero en general tampoco es muy grave. Es decir, en el peor de los casos puede pasar que justo cuando has llegado a refresco entre salidas haya cambiado tu sensor, entonces tú no te enteres, ejecutes todo tu programa sin enterarte de que había cambiado un sensor, aquí lo detectes, tengas que volver a ejecutar todo el código y entonces es cuando el resultado, que era mover algún actuador, aquí es donde lo modifiques, ¿no? Entonces, como en el peor de los casos casual absoluto, podemos llegar a tardar 2 ciclos de estos en responder frente a un cambio de un sensor, ¿de acuerdo? Bueno, que el total es del orden de decenas de milisegundos. Vamos a ver cómo se programan estos dispositivos. Para programar estos dispositivos es igual de sencillo que el grafo, que solo habían 2 elementos, etapas y transiciones, ¿vale? Muy parecido. Lo que pasa es que ahora tenemos contactos normalmente abiertos, contactos y bobinas. Los contactos pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados y luego tenemos las bobinas, ¿de acuerdo? Bueno. Los contactos solo pueden estar a la izquierda de las bobinas y puede haber varias bobinas en paralelo, pero no en serie. Y la conducción solo se produce de los contactos hacia la bobina. Bueno, aquí hay una regla que tampoco está escrita en la pizarra y que a mí me parece interesante para no liar las cosas, que lo voy a poner aquí para que quede claro. Son unas pequeñas reglas que de lo evidentes que son, normalmente nos las saltamos y no las ponemos por escrito en ningún lado.
Aquí tenemos el proceso, aquí tenemos el controlador, aquí hemos dicho que están los sensores que dan información y aquí están los actuadores que a partir de información modifican el comportamiento del proceso. ¿Vale? Y aquí tenemos señales de sensores, señales del usuario, yo qué sé, de pulsadores, ¿no? Señales de tipo lucecitas que le informan cosas al usuario y señales de tipo actuación. Bueno, en el caso del GraphZ ya dijimos que aquí solo vienen señales o de actuación o de lucecitas y que solo van o se escriben o no se escriben, pero nunca ni negadas ni historias raras, ¿de acuerdo? Dijimos que aquí vienen las señales más de tipo sensor o pulsadores y tal, y luego también dijimos que pueden ir aquí de alguna manera condicionando las señales y pueden estar negadas y con operaciones de todo tipo, ¿eh? Un OR, un AND, lo que sea. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora, ¿correcto? Y que los temporizadores también son señales tipo eso, ¿eh? Los temporizadores es como un relojito que hay por ahí que te envía una señal de tiempo. Esas también podían estar por aquí, ¿eh? ¿Os acordáis, no? De esta idea. Bueno, lo que vamos a ver ahora pasa lo mismo. Lo normal es que aquí en los contactos, que pueden tener la pinta que sea, pueden estar así, así. Podemos poner a la izquierda todas las operaciones que queramos, pero siempre a la izquierda. Y aquí podemos poner los sensores, los pulsadores, los temporizadores, negados, sin negar, todo eso, ¿vale? Y podemos ponerlo como queramos. Pero luego, cuando esta línea acaba, aquí solo podemos poner o actuadores que o se ponen o no se ponen. La misma idea que aquí. No existe esto, ¿vale? Eso no existe. O invoco la señal o no la invoco, pero no vale a invocarla negando, ¿sabes? No sé si me explico. Es como decirle a alguien que está fuera, entra en la clase para salir. Pues para eso no le digas que entre. Es la misma idea. Entonces simplemente no lo escribes. Y en el caso de querer hablar de más salidas, pues se ponen en paralelo. ¿De acuerdo? Y entonces esto se lee siempre. Esta parte de aquí, que son los condicionantes, que te dicen si las bobinas se activan o no. Esto hay que entenderlo como un circuito así. ¿Vale? Que esto, si le dais la vuelta, es como un circuito con una pila, un interruptor y aquí una bombilla o una resistencia R o lo que sea. ¿No? Este circuito lo entendéis. Pues esta misma idea, si yo lo que es la línea de tensión, todo esto de aquí, no lo pinto y esta bombilla la pongo así, esto, y ahora el interruptor, en vez de dibujarlo así, lo pongo así, porque el símbolo no es de interruptor manual, es de contactor. Son los interruptores controlados electrónicamente para encender motores y cargas potentes, ¿vale? Que de ahí viene todo esto, de históricamente cuando los automatismos se hacían cableados con interruptores, con combinaciones de este estilo. ¿Está clara la idea? Así es como lo vamos a interpretar. Entonces, los sensores, temporizadores, pulsadores, que aquí solo los poníamos como transiciones o como condicionantes, aquí van a aparecer en los contactos. Y la información que va a los actuadores o al usuario para informarle de cosas, con lucecitas, etcétera, y pantallas, eso que solo lo poníamos aquí y en ningún sitio más, y solo en positivo, nunca negado, ni combinado con OR, ni nada con nadie, eso ahora aparecerá de la misma manera escueta en las bobinas. ¿Está clara esa idea? Vale. Bueno, ahí tenemos ejemplos de cómo serían los programas. Bueno, esto es un ejemplo cualquiera porque esta señal está tanto aquí como aquí, en fin. También es verdad que hay otro tipo de señales que no lo hemos dicho y son, claro, las etapas. ¿Qué pasa con las etapas? Las etapas son variables internas, que esas como son internas, con esas sí que podemos hacer lo que queramos. Estas de aquí lo que pasa es que como vienen del usuario o del exterior, nosotros no podemos modificarlas, por eso solo podemos comprobarlas, que es poner el interruptor. Sí, está a 1, sí, está a 0. Esto son salidas, que lo que tenemos que hacer es modificarlas, comprobarlas para qué. Y nosotros solo queremos tomar decisiones sobre ellas, por eso van solo aquí. Pero las etapas
las etapas les vamos a asignar un bit a las etapas. O sea, habrá una variable binaria que es interna. No es ni sensor ni actuador, son variables internas al controlador. Se llamará, por ejemplo, E4, que si está 1, significa que es que en el grafo te estoy ahí, ahora mismo. Y si está a 0 es que no. ¿Está clara la idea? Vale. Pues esas variables sí que podrán estar tanto en interruptores como en bobinas, ¿vale? Bien. ¿Esto sigue funcionando, lo del...? Lo del volumen, sí, ¿no? Ahí entra audio, sí. Vale. Bien, bueno, aquí tenemos, bueno, cómo se interpretarían estas ecuaciones. Y es que esta señal se activa si, es decir, Y es igual a, y ahora ponemos todo esto. ¿Y esto cómo se interpreta? Al final esto hay que interpretarlo como un circuito con interruptores. Entonces, para que llegue corriente a Y, o bien alguien ha cerrado el interruptor A, que es esta parte de aquí, o bien alguien ha cerrado el interruptor Y y alguien no ha cerrado el interruptor B. Así es como se lee, ¿vale? O sea, el interruptor normalmente cerrado significa que si la variable está a 0, por defecto ya deja pasar corriente. Y al ponerla a 1, ocurre del revés. ¿Está claro? Vale. Y el de abajo es un poco más sencillo todavía, lo mismo, ¿vale? Bueno, condiciones de activación. Lo único es que ahora, aparte de las bobinas que hemos dicho, hay otro tipo de elementos que son instrucciones. Las instrucciones normalmente son del tipo, las que nos interesan, o para definir temporizadores, para acabar un programa, o en nuestro caso, operaciones de tipo binarias, como esta que tenéis abajo del todo, que es de set o reset. La instrucción de set, la bobina de set que le llamaremos, o instrucción de set, lo que hace es poner a 1 una variable para siempre. Y la instrucción de reset pone a 0 una variable para siempre. ¿Vale? La diferencia con las bobinas de nivel es que si por aquí llega corriente, esto está a 1. Si deja de pasar corriente, esto está a 0. Si aquí hay una S, si por aquí llega corriente, esta variable B se pone a 1. Y cuando deje de pasar corriente, se ha quedado memorizada esa idea de que esté a 1. ¿Vale? Bueno, otro fallo típico, por cierto. Las variables van encima de los contactos, porque es que los contactos aquí dentro pueden tener letras para definir contactos raros que no vamos a ver en esta asignatura. Lo mismo pasa con esto. Las bobinas pueden tener dentro letras. S, R, L, otras. Por eso la variable va encima, no dentro. Porque si fuera dentro, esto significa una bobina de activación tipo A, que yo ahora mismo no sé lo que es, creo que no existe. Realmente solo existen la S, la R y algunas más que no vamos a ver. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahí dentro no hay que escribir nada más que, si es que hay que escribirlo, una S o una R. ¿De acuerdo? Bueno, las otras instrucciones las escribiremos tal cual. Eso que pone ahí, instrucción de set. La escribiremos así. Set, no sé qué. ¿Vale? Bueno. Como tenéis ahí, ¿vale? Set4, set3. Bueno. Va que esas instrucciones de set también se pueden poner con una bola y una S. ¿Vale? Bueno. Por ejemplo, esto de aquí, ¿cómo hay que interpretarlo? Si estamos en la etapa 3 y se activa P, desactivaremos E3. Es decir, este tipo de líneas de código, ¿para qué nos pueden servir? Pues, por ejemplo, a lo mejor nos sirve para algo como esto. Imaginaos que estamos en la etapa 3, no copié porque luego lo vamos a ver con todo el detalle, ¿eh? Es intuitivo. Se activa P y entonces pasamos a la etapa 4. ¿Veis esta pequeña secuencia? La veis, ¿no? Bueno, entonces, si estoy en la etapa 3 y se activa P, yo quiero dejar de estar en la etapa 3 y pasar a estar en la etapa 4. ¿Con qué líneas de código se hará eso? Si estoy en la etapa 3 y se activa P, quiero dejar de estar en la etapa 3. Si estoy en la etapa 3 y se activa P, quiero estar en la etapa 4. ¿Vale? Bueno, estas líneas de código normalmente se ejecutan de arriba a abajo. Si es verdad que esto fuera líneas de código que ejecutaran esta idea, ¿eso estaría bien? ¿Veis algún problema? ¿Creéis que esas líneas de código nos harían evolucionar de la etapa 3 a la etapa 4?
No porque se queda apagado. Muy bien. No, porque en la primera línea de código hemos apagado la etapa 3, con lo cual esto ya nunca será cierto, porque la etapa 3 la hemos desactivado. ¿Vale? Bueno, esto era solo para explicar líneas, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea ya, esto va a tener esta pinta. Luego lo veremos, ¿eh? Si esto de verdad quisiera ser el código que implementa esta pequeña secuencia, tendría que tener esta pinta. Si estoy en la etapa 3 y se activa P, a la vez que hago, desactivo 3 y activo 4. ¿Vale? Bueno, esto aquí, como veis, es una acción de set. ¿De acuerdo? Entonces, esto es si ocurre A y no ocurre Y, entonces pon la X a 1, pero para siempre. ¿De acuerdo? Fijaros en la diferencia. Aquí es if tal, entonces E3 igual a 0. Es decir, esta instrucción de poner a 0 o poner a 1, que es un set o un reset, solo se hace en el momento en el cual se cumpla esto. Mirad la diferencia con lo de antes. La diferencia antes era que Y siempre tenía un valor asignado, ya sea 1 o 0 en función de si lo de antes es cierto o no. Porque era una bobina a nivel. O sea, su resultado, lo que hay que hacer sobre esta señal, depende de lo que haya delante. En este caso es lo que yo daré como valor a la etapa, en este caso, a la variable, en este caso E3, en un momento dado, depende de lo de antes. Pero si no se cumple lo de antes, simplemente no tengo que hacer nada. ¿Sí? Si se queda en el valor que estuviera. Vale. Bueno, los temporizadores, bueno, hay muchas maneras. En esta asignatura no vamos a ser rigurosos con eso. Cada fabricante utiliza una nomenclatura. Bueno, en fin, aquí utilizaremos, por ejemplo, esta. Si estoy en la etapa 3, o sea, esto aquí vendría a ser, digamos, por ejemplo, el temporizador T/3/2 segundos. Este temporizador lo definiremos así. Si estoy en la etapa 3, utilizaremos esta nomenclatura TIM y a lo largo del GraphZ, imaginaos, en un GraphZ en un momento dado aparece esto. En otro lado aparece, no sé, en fin, 4, lo que sea. Entonces uno va cogiendo y se anota por ahí. Vale, pues este como es el primer temporizador que sale, este será el timer temporizador 1. Este como es el siguiente, este será el timer temporizador 2. ¿Vale? Y le vamos dando números. Entonces, aquí lo que hacemos es, si está la etapa 3 activa, ponemos aquí esto, time 1 y aquí un tiempo, y eso significa que definimos esa señal de temporización. Y luego la variable binaria, lo que decíamos, que esto aunque tenga letras y símbolos como barras, es una variable binaria. Pues a toda esta variable binaria la llamaremos más adelante el programa TIM1. ¿De acuerdo? Más que nada porque en ningún lenguaje de programación se pueden incluir barras para definir variables. Se quejaría no sé, ¿acordáis cuando visteis la asignatura de informática, ¿no? Que visteis MATLAB y todo esto? Eso lo habéis hecho ya en primero. Para definir variables podíais poner como mucho un subrayado, ¿no? A lo mejor, o cosas así, pero una barra para definir una variable no os dejaba. Una barra es el símbolo de dividir, es la operación para dividir variables. Vale. Bueno, aquí tenemos para la marca Omron y aquí tenéis para la norma IEC, que para esto os hemos preparado un simulador en el aula virtual para hacer programación en diagrama de contactos con un software comercial oficial. Bueno, comercial no, es gratuito, vaya, pero es oficial como el que utilizan en industria. Ahí se utiliza esto. T-on es la habilitación de un temporizador. Aquí se pone la señal que tendría que habilitarlo. Aquí se pone el tiempo con esto, T_2S. Esto de aquí sería como si fuera, bueno, si aquí en vez de A, imaginaos, si aquí en vez de A pusiéramos E3, esto, o sea, todo esto está construyendo aquí en esta variable TIM1, T/3/2S. ¿Vale? Esto de aquí, de T_, un numerito, y luego aquí el símbolo del tiempo, S para segundos, M o min para minutos, o H para horas, ¿vale? Eso es nomenclatura estándar de una norma. Bueno, ejemplos de programas sencillos. Por ejemplo, para conectar, imaginemos que tenemos ahí una prensa que va prensando algún tipo de material en un taller mecánico
y queremos asegurar que hay dos interruptores para prensar eso de manera que nadie pueda tener la mano en medio y se quede sin su propia mano al pulsar. Entonces, esto, por ejemplo, nos obligaría a pulsar un pulsador que hubiera a la izquierda y otro a la derecha para activar la prensa. Por ejemplo, para tener un botón de marcha y un botón de paro para un motor, este es un poco más rebuscado a lo mejor, pero haríamos esto. Imaginamos, si el usuario no está pulsando paro y el usuario pulsa marcha, yo enciendo el motor, ¿vale? Con lo cual, esa variable del motor que se pone a 1, si ahora la utilizo aquí como un contacto, resulta que si el usuario no pulsa paro y el motor está encendido, el motor sigue en marcha. La propia activación del motor la hemos memorizado y entonces sigue en marcha a pesar de que el usuario ya no esté pulsando el botón de marcha. ¿Vale? Si el usuario pulsa el botón de paro, ¿de acuerdo? Entonces esto estaría a 0, no habría corriente, dejaría de estar activo el motor. Con lo cual, la siguiente vez que interpretáramos esto, aunque el botón de paro ya no esté pulsado, como el motor ya no está activo, ya no habría corriente por aquí, ya no se podría en marcha. ¿Vale? Esta idea de que una salida la utilicemos como entrada, que es lo que hemos dicho que sí que haremos con las etapas, es el concepto de memorizar cosas. Algo que va a ser tanto salida como entrada en nuestro diagrama de contacto es una variable memorizada que nos ayuda a recordar dónde estamos. Por ejemplo, marcha de motor durante un tiempo. Pues, por ejemplo, imaginemos ahí abajo hemos dicho que en función de, bueno, fijaros, esto es el motor, en función de la activación del motor, yo pongo en marcha un temporizador de 10 segundos, ¿lo veis? Vale, ahora vamos a interpretarlo arriba. Si el temporizador está a 0, claro, evidentemente nada más arrancar estará a 0 porque aún no hemos contado tiempo, y el usuario pulsa el botón para P de poner en marcha el motor, entonces vendrá por aquí corriente y pondremos en marcha el motor, ¿vale? Si el motor está activo, aquí vamos a contar 10 segundos. Entonces, en cuanto el temporizador empieza a contar tiempo, sigue a 0, con lo cual, y el motor ya está en marcha, con lo cual por aquí viene corriente y el motor sigue en marcha. ¿Lo veis? Pero si en un momento dado, al cabo de 10 segundos, esto ya está a 1, por aquí deja de pasar corriente, entonces el motor se apaga, con lo cual el temporizador también se apaga, ¿no? Y ya él solo se apaga 10 segundos después. ¿Vale? Bueno, esta programación, así, haciendo triquiñuelas, donde la salida a su vez es una etapa para memorizar y que con un par de líneas de código memoricemos cosas, es una de las formas en las que se utiliza el automata programable. Nuestro objetivo en la asignatura no es este, porque esto es un poco rebuscado y podemos ver un par de ejemplos que podemos entender y tal, pero para hacer grandes secuencias en máquinas es muy complicado. Nosotros lo que haremos es estudiar cómo un graphet lo podemos traducir a diagrama de contactos y sistematizar mediante diagrama de contactos la ejecución de un graphet que hayamos diseñado previamente. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Es decir, hasta ahora esto lo estamos viendo de forma independiente del graphet. Ahora vamos a ver una manera que podemos usar para unir estas dos ideas. Y así es como trabajaremos, ¿vale? Bueno, otro ejemplo de programa sencillo como los de antes, si pulso un pulsador P, pongo en marcha un motor, pero aquí lo hago con un set. Entonces el motor ya se queda en marcha aunque yo no pulse el botón P. Y el hecho de que el motor esté en marcha pone en marcha un temporizador. Una vez pasado ese tiempo, hago un reset del motor. Esta sería otra manera de hacer más sencillo lo de antes. Aquí, marcha y paro con un único pulsador. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es crear una serie de variables de memorización, como tenemos aquí, y es si inicialmente cierta variable interna A y Q van a estar a 0 y P es el pulsador del usuario. Si Q está a 0 y el usuario pulsa P, pongo en marcha el motor. ¿Vale? A partir de ahora esto se autoenclava. Es decir, si nadie pulsa Q, si nadie activa Q y el motor está en marcha, por aquí va a venir corriente y el motor se quedaría en marcha. ¿Vale? Ahora bien, si el usuario suelta el pulsador P, ¿vale? En el momento en el que suelta el pulsador P, esto va a poner cierta variable a 1. ¿Vale? Con lo cual, aunque el usuario volviera a pulsar P, eso realmente nos va a quedar por aquí esta activación. Ahora bien, si eso está a 1 y el usuario ha pulsado P, eso activaría Q.
¿vale? La activación de Q haría que por aquí ya no pasara corriente, con lo cual el motor se apagaría, ¿vale? Es un poco rebuscado, pero la variable A y la variable Q lo que han intentado es memorizar si estábamos en el momento de haber pulsado o en el momento de haber soltado el botón, ¿vale? Como os decía, es un poco rebuscado resolver así las cosas, pero es para que vierais para qué sirve este lenguaje, así de forma inmediata. Si tenemos botón de set y botón de reset, se puede hacer de una forma un poco, a lo mejor, más sistemática. Si pulso P y todavía no está A, activo el motor. Si el motor está activo y yo no he pulsado nada, activo la variable A, que memoriza simplemente. Si está A activa, que memoriza el hecho de haber pulsado el botón y de haberlo soltado, y se vuelve a activar P, reseteo el motor, ¿vale? Y reseteo la variable A. En fin, una serie de triquiñuelas que con el tema de las etapas quedará más nítido luego, ¿vale? Bueno, aparte, existe también la posibilidad de programar en lenguajes, que es la hora ya. Sí, vale. Existe otro lenguaje de programación como es el SFC, que si veis la pinta que tiene ese lenguaje os recuerda algo, ¿verdad? ¿A qué os recuerda? Ese dibujito que veis en el software, ¿a qué os recuerda? Al graph, ¿no? Entonces hay un lenguaje de programación que es directamente pintar el graph, ¿vale? Bueno, ese, como más o menos se trata de pintar el graph, ese no lo utilizaremos y utilizaremos el otro mezclado con el graph y así aprenderemos las dos ideas a la vez. Bueno, el próximo día continuamos por aquí con la programación. Y los que lo habéis seguido desde casa, en un momento, y os pregunto aquí,